Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la lección número 10. Estamos con nuestro hermano Félix, de aquí de la iglesia de Fort Payne. Nuestra lección se titula La Biblia como historia. Y vamos a iniciar con el sábado 30 de mayo. Pero antes queremos tener palabra de oración. ¿Le gustaría orar? Sí, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que estamos aquí en tu casa de oración. Aquí vamos a estudiar nuestra lección, Señor Dios Santo, que nos va a ayudar a entenderlo, Padre, que nos da sabiduría, inteligencia, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, como les decía, el título de la lección, la Biblia como historia. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Éxodo 22. ¿Lo puede leer? Bueno, dice en Éxodo 22, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice. También lo encontramos en el libro de Deuteronomio 5:6. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a seguir. La Biblia está constituida en la historia. La historia bíblica avanza en dirección lineal desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, hasta una meta final. Todo restaurará la tierra en la segunda venida. Nos damos cuenta de que todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero nos damos cuenta también que Dios está en el control de todo. Nos damos cuenta que la Biblia da por sentada la existencia de un Dios que actúa personalmente en la historia, no intenta probar esa existencia. En el principio, Dios habla y se crea vida en la tierra. Él también llama a Abraham a salir de los caldeos, libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Vamos a mirar qué dice ahí, si nos puede leer Éxodo 31:18. Dice así, dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedras, escrito en el dedo de Dios. Ok, nos damos cuenta que, ¿verdad? En la Biblia registra que no fue Moisés que escribió, sino que fue Dios que escribió y lo escribió con su dedo. Y lo miramos que si al estudiar toda la Biblia solo encontramos 3 escrituras escritas con el dedo de Dios, ¿verdad? Sí. Lo encontramos allá en el juicio de Belsasar, lo encontramos en el juicio de Magdalena, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces nos damos cuenta que también envía profetas, envía juicios, llama a su pueblo a vivir y compartir su divina ley, el plan de salvación con otras naciones. Finalmente envía a su Hijo Jesucristo al mundo, dividiendo así la historia para siempre. Y en esta lección vamos a estudiar todo lo que se encuentra en la historia de cómo fue creado desde el principio. ¿Quiere comentar algo antes de pasar al día domingo? Bueno, pues que así como cuando Dios sacó a su pueblo allá en Egipto, porque el pueblo de Dios está en esclavo de Faraón, ¿verdad? Entonces Dios tiene su misericordia sobre su pueblo, por eso Dios envió a su siervo Moisés para sacar a su pueblo allá en Egipto. Entonces, por eso, y también que cuando ellos llegaron allá al monte Sinaí, entonces, y después que Moisés y él se fue allá en el monte Sinaí a hablar con Dios, entonces, lo que dice nuestro texto, donde dice que ya leemos, ¿verdad? Y por eso que Dios le dio esas 2 tablas de piedra a Moisés, ¿verdad? Y es esas 2 tablas de testimonio que escribió mismo con dedo a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice. Por eso que Dios dice, pueblo vivió compartir su divina. Es la ley, dice, de plan de salvación. Entonces, Dios dejó 2 tablas de piedra, pero es la ley de Dios. Y gracias a Dios que Él dejó su ley para nosotros, para que nosotros que guardemos la ley de nuestro Dios. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que también nada podría ser quitado de estas tablas porque lo escribió Dios. Eso es muy importante. Entonces, vamos a mirar qué dice el día domingo. Dice,
David, Salomón y la monarquía. Domingo 31 de mayo. Las monarquías de David y de Salomón representan la edad de oro en la historia de Israel, y si David y Salomón no existieron, como algunos afirman, ¿qué pasaría si su reino no fue tan vasto como la Biblia lo describe? Como algunos también afirman, sin David no habría Jerusalén, la capital de las naciones. Si entonces nos damos cuenta, si no existió David, tampoco podría haber existido Jesucristo, ¿verdad? Pues sí. Porque de la descendencia de David nació Jesús. Nació Jesús. Vamos a mirar ahí, no sé si nos ayuda a leer ahí Jeremías 23, 5, 6. Bueno, dice en Jeremías 23, 6, 5. He aquí, viene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, dice la palabra de nuestro Dios. Y miramos ahí en Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces nos damos cuenta de que todo concuerda, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a mirar entonces ahí en 1 Samuel 17 del 1 al 3, si nos puede ayudar a leer. Bueno, dice 17, 1 Samuel 17, 1 a 3, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Sacó, que es de Judá, y acamparon entre Sacó y Azekah en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, dice. Entonces nos damos cuenta de que ahí estaban, ¿verdad?, las dos líneas de batalla. Hay dos. Judá uno y el otro pueblo otro. Dice, el sitio de Kirbet, que Jaffa, está ubicado en las colinas, exactamente en la zona del campamento israelita, descrito en este capítulo. Las recientes excavaciones revelaron una ciudad guarnecida, masivamente fortificada, de la época de Saúl y de David, que dominaba el valle. Se excavaron dos puertas contemporáneas, como la mayoría de las ciudades del antiguo Israel tenían una sola puerta. Estas características pueden ayudar a identificar el sitio como Saraín en primera de Samuel 17:52, si nos ayuda ahí a leer. Bueno, dice 50, dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Entonces miramos que ahí está registrada la ciudad de Saraín en primera de Samuel 17:52, y que también esto en hebreo significa dos puertas, la palabra Saraín, ¿verdad? Entonces, si es así, entonces hemos identificado por primera vez esta antigua ciudad bíblica. En el 2008 y 2013 se encontraron dos inscripciones que muchos creen que representan las escrituras hebreas más antiguas que se hayan descubierto. La segunda inscripción menciona el nombre de Esbal, el mismo nombre de uno de los hijos de Saúl, en Primera de Crónicas 9:39, si no nombre. Dice: Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malaquisúa, Abinadab y Esbaal. Entonces nos damos cuenta que aquí está también registrado, ¿verdad?, en Primera de Crónicas 9:39 el nombre de uno de los hijos de Saúl, que es Esbaal. Y en 1993 las excavaciones en la ciudad norteña del
Tel Dan descubrieron un monumento o inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Esta es la misma forma en la que se describe la dinastía de David en la Biblia, lo que añade una evidencia arqueológica muy poderosa de que David existió en la historia exactamente como lo dice la Biblia. Entonces nos damos cuenta que está registrado y que sí es en real. Pero muchas de las veces las personas no quieren creer, ¿verdad? Porque le dijeron o piensan o creen. No, nosotros tenemos que ir a la Biblia y creer. Y eso también lo vamos a mirar en el día jueves, que es la fe o por qué creer en eso. Bien, ¿algo que quiera comentar aquí hasta? Bueno, pues que así como David, él luchó como una guerra con los filisteos, ¿verdad? Porque Dios está con David. Por eso que él luchaba porque los filisteos, ellos están en contra del pueblo de Dios. Los filisteos, ellos están en contra de David. Por eso que David y él se ganó la batalla. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Es el mismo también a nosotros. Si nosotros estamos luchando, porque sabemos que Él está con nosotros para pelear con el enemigo, porque sabemos que tenemos un enemigo hoy en día. Pero si nosotros que confiamos a Dios, así como David, él confía a Dios. Por eso que él ganaba la batalla con Cristo Jesús. Es muy importante lo que menciona Moisés allí en el libro de Deuteronomio 11, 22, 25, que dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Será vuestro territorio, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pasáis, como él os ha dicho. Pero tendría que decirse, ¿verdad?, que tendrían que guardar sus mandamientos, serle fiel. Era una promesa que Dios le ha hecho por ejemplo, cuando nosotros leemos el 5.º mandamiento, es un mandamiento con promesa cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Son mandamientos con promesa. Vamos a ir rapidito ahí al día lunes. Vamos a mirar qué dice Isaías 36, 1 y 3. Y yo voy a leer Isaías 37 un poquito. Bueno, dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sanaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y los tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde el Laquis a Jerusalén contra el rey de Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escribía, Joá, hijo de Asaf, canciller. Okay. Ahora nos damos cuenta aquí dice: en este relato de una campaña siria masiva contra Judá, ¿cómo libera Dios a su pueblo? ¿Verdad? Porque ahí en Isaías 37 encontramos cómo Ezequías se humilla, y algo que me llama la atención es versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sinaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus monarcas, y entregaron
los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de la mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien vituperaste y a quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto, contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a la ladera del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Vamos a parar ahí. Nos damos cuenta que pareciera que el rey de Sennacherib estaba peleando contra Ezequías, pero no, ¿verdad? ¿Contra quién estaba peleando? Contra Dios. Entonces, cuando alguien te insulta a ti, ¿a quién insulta? A Dios. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? que muchas de las veces te pueden insultar, pero si tú eres hijo de Dios, entonces no te están insultando a ti. O nos damos cuenta en la historia que muchos cristianos murieron, fueron a la hoguera, pero murieron felices porque ellos sabían que podían matar un cuerpo, pero no el alma, porque le pertenecía a Dios. Y ellos pensaban que, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él pensaba que estaba haciendo lo bueno, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con Dios y le dice: ¿a quién persigue? A nadie más que a mí. Entonces nos damos cuenta que cuando alguien está haciendo algo malo contra el evangelio, no le está haciendo daño a usted ni a mí, sino a Cristo. Así es. Entonces miramos en la historia que en el año 701 antes de Cristo, Sennacherib hace campaña contra Judá. El relato se registra en las escrituras. El mismo Sennacherib también lo registra en varias maneras. En sus anales históricos descubiertos en la ciudad capital de Nínive, alardea 46 de sus fuertes ciudades de Ezequías, amuralladas e innumerables pueblos más pequeños en los alrededores, sitié y conquisté. Y el palacio de Sennacherib en Nínive celebra su derrota de la ciudad judía de Laquis, cubriendo las paredes de una sala central del palacio con representaciones en relieve del asedio y la batalla contra la ciudad. ¿Qué más podemos encontrar aquí? En cuanto a Ezequías, el judío lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula, dice, ¿verdad? Entonces, como Isaías había predicho, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Nos damos cuenta en Isaías 37, 33 al 35. Curiosamente, solo Laquis se destaca, prominente en Nínive, la capital asiria. Jerusalén no se encuentra en las paredes del palacio. Sennacherib solo pudo jactarse de derrotar a Laquis. El enfrentamiento entre el Dios del cielo y los dioses de los asirios se demuestra en la liberación de su pueblo. Porque miramos que Sennacherib estaba confiado en los dioses, por eso dice, ¿verdad? El capítulo 37, en sus dioses de madera, de plata o de bronce, pero ellos no pueden hacer nada por ti. Entonces, cuando Sennacherib cree que va a ganar esa batalla, se encuentra con Ezequías, y Ezequías sabe lo que a mí me gusta de esto es de que muchas de las veces pensamos nosotros que no hay posibilidades, que decimos ya todo está perdido, pero más sin embargo Sennacherib dice: mira, dice, Señor, este es tu pueblo, yo soy tu hijo, esta es tu ciudad, yo no voy a pelear, yo quiero que tú pelees. Y él pelea la batalla por nosotros. Sí, así es. Y eso es cuando nosotros más nos ayuda a confiar en Dios, porque sabemos que hay alguien que está peleando nuestra batalla, y hay cosas que nosotros no podemos por nosotros mismos, ¿no? Así y es. no podemos, hay casos de enfermedad, hay problemas en los matrimonios, y por más que tú hagas o intentes, no, pero cuando tú lo pones en las manos de Dios, miramos el resultado.
Así es. ¿Algo más que usted quiera agregar aquí? Bueno, es lo que, como dice aquí, me llama mucha atención, donde dicen, versículo 36, dice, salió el ángel de Jehová, mató 185,000 en el campamento. ¿Te imaginas? 185,000, demasiado, ¿te imaginas? Se imagina, toda esa gente estaba preparada para ir a la guerra. Sí. O sea, ellos estaban pensando humanamente, son demasiadas personas, ¿no? Sí. Y nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel está sitiada y no tiene ninguna posibilidad. Pues sí. Porque Ezequiel no tiene ninguna posibilidad, no puede ganar una batalla, mas sin embargo, cuando él clama al Señor, el Señor responde. Y miramos de qué gran manera. Es demasiada persona y es lo que a veces a mí me gusta y me llama la atención, que el pueblo de Israel no gasta ni el filo de la espada, ¿no? Porque él es el que gana las batallas. Muchas de las veces también tenemos que entender que muchas de las veces hay personas que no llegan a confiar en Dios y gastan tantísimo dinero en los doctores. Pero cuando tú depositas toda tu fe en Dios, Él tiene poder para restaurar tu salud. Y lo hemos mirado con muchas personas que han estado enfermas y gracias a Dios que están bien, ¿verdad? Cuando tú oras, cuando tú le entregas todo a Dios, Él tiene la solución. Así es lo que estoy escuchando, tu testimonio, un señor que él que se enfermó en su hogar y por causa de este coronavirus, ¿te imaginas? Entonces él confía mucho a Dios, él oró a Dios y después que ahorita ya se mejoró su salud, ¿te imaginas? Dios siempre, Él nos ayuda bastante por nuestra salud, cualquier otra situación, lo que tenemos, quizás cualquier otro problema, pero siempre Dios nos está a nuestro lado con sus ángeles, ¿verdad? Ya, eso es lo importante, que nosotros tenemos que confiar en Dios. Así es. Entonces miramos en el día martes, Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Dice, en julio del 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En la tablilla encontró el nombre de Sarsequín. ¿Quién era Sarsequín? ¿Usted había escuchado ese nombre? No he escuchado eso, ¿verdad? Es un nombre medio extraño, ¿verdad? Sarsequín, el nombre de un funcionario babilonio mencionado. Vamos a mirar en Jeremías 39:3. Bueno, dice en Jeremías 39:3, dice, entraron todos los principales del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio. Nergal, Sasacer, Samgarnebo, Sansergim, el Sabsaris, Nergal, Saracer, el Ramak y todos los demás príncipes del rey, el rey de Babilonia. Mira, nos damos cuenta que era un príncipe, ¿verdad? Sarsequín se encontró ahí. Y se imagina cuántos años habían pasado hasta en el 2007 encontraron. Quiere decir que la historia ahí está, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas de las veces tú puedes buscar en libros, pero te olvidas de la Biblia. Eso sí. Ahí está en la Biblia, solamente que muchas de las veces nos da flojera, ¿no? Leerla y por eso es que no podemos encontrar. Además dice, cuando nosotros leemos Daniel 1 o Daniel 5, encontramos algo muy interesante que a través de la historia ha hablado mucho y seguirá dando de qué hablar. Por ejemplo, el caso de, si usted nos ayuda ahí a leer Daniel 1:8. Dice así, Daniel propuso en su corazón y no contaminarse en la porción del comida del rey, ni con vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase contaminarse, dice. Entonces nos damos cuenta que por sus buenos hábitos, su alimentación y también porque él es fiel a Dios, miramos que él no solo fue consejero, sino escribió un profeta. Y hay mucho de qué hablar del libro de Daniel, de las experiencias que él tiene, ¿no? Y nos damos cuenta cómo Dios lo exaltó en una ciudad, una nación o un país que no era de él. Entonces nos damos cuenta que como hoy en día miles de personas, millones, porque somos millones,
los hispanos que vivimos en este país, Imagínate. y nosotros podemos hacer un trabajo diferente, ¿verdad? Hacer, y te puede exaltar, te puede dar un cargo, o podemos, yo he mirado muchos hispanos que tienen sus compañías, tienen sus empresas, y bendito el Señor, ¿verdad? Porque Es una bendición de Dios. que ellos han salido adelante Así es. y ahora le dan trabajo a otras personas que también necesitan. Y como tal vez allá en nuestros países no había ninguna posibilidad, y acá Dios te ha dado tantas posibilidades. Así Y es. eso es Así es. lo interesante. Ajá. Entonces miramos también a Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar. Nabopolassar, Yo ajá. creo que yo tampoco no sabía este nombre. Juntos construyeron una ciudad gloriosa, inigualable en el mundo antiguo, dice Daniel 4:30, ¿verdad? Ajá. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y nosotros lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Sí. Dice, la ciudad de Babilonia era enorme, con más de 300 templos, un palacio exquisito y rodeada de enormes paredes dobles de 3.66 y 6.70 metros de espesor. Las paredes estaban jalonadas por 8 puertas principales, todas con nombres de las principales divinidades babilónicas. Se imagina que estaba bien protegida, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de que esta ciudad era poderosa en gran manera, y por eso el rey, cuando hace su estatua de oro, dijo, esta es la gran ciudad que yo he construido. Y muchas de las veces nosotros también podemos pensar como Nabucodonosor, ¿no? Nosotros decimos, este es mi carro, esta es mi casa, este es todo lo que yo he hecho, y dejamos a Dios en último lugar, cuando nosotros tenemos que reconocer que todo es de Él. Así es. ¿Algo más que quiera comentar? Bueno, pues que yo quiero sobre Daniel, profeta Daniel, dice que Daniel él permanecer fiel en Dios, ¿verdad? Porque Dios está con Daniel también, pero Daniel él fue fiel. Por eso que cuando él dice propuso en su corazón, ¿verdad? Entonces Daniel, él fue un profeta de Dios, pero él caminó con Dios, ¿verdad? Es el mismo nosotros también. Si nosotros permanecemos fiel a Dios, caminamos con Dios. Si somos humildes con Dios, pues así como Daniel, él fue humilde de Dios. Él fue un siervo de Dios. Pero a cambio Nabucodonosor, porque cuando él tiene todo lo que él tiene todo, un hombre rico, pero él entró orgullo en su corazón, hombre orgulloso, ¿verdad? Y todo lo que él tiene, mira, tengo todo. Pero a veces así pasa a nosotros también. Pero hay veces que cuando ya tenemos, así como tú dices, hermano Alonso, a veces que tenemos todo y ya empezamos a hacer orgullo y ya no que acordamos a Dios o olvidamos a Dios, pero no es así. Ojalá que tú y yo que somos como Daniel. Daniel es que... ¿Sabes que lo más importante es que cuando Dios te va bendiciendo, porque Dios quiere bendecirte, y algo, cuando nosotros leemos el camino a Cristo, dice, ¿verdad? Que Dios quiere bendecirte en gran manera, pero no te bendice porque no has sacado, tú y yo no hemos sacado todo lo malo, ¿verdad? Que tenemos en nuestro corazón. Entonces no puede venir algo nuevo cuando está algo sucio. Pero cuando nosotros saquemos todo lo malo, Él va a poner algo bueno. Y entonces el problema es de que cuando empieza Dios a bendecirte, tú te vas olvidando de Él. Y te imaginas qué triste, ¿no? Que muchas de las veces hemos conocido personas que nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia y hoy están fuera de la iglesia. Así es. Es triste. Es triste. Pero también es una realidad que muchas de las veces cuando nosotros creemos que ya lo tenemos todo y que no necesitamos a Dios, pero estamos seguros 100% que nosotros todos los días necesitamos de Dios, y lo seguiremos necesitando mientras tenemos vida. Así es. Sí. Nos damos cuenta también aquí que el pueblo de Babilonia era conocido como un león con alas de águila. Camino procedente conduce a las puertas
y está recubierto con imágenes de 120 leones. ¿Te imaginas? También durante las excavaciones se encontró la imagen de un enorme león que se abalanza sobre un hombre que aún se encuentra hoy fuera de la ciudad. Nos damos cuenta que todas estas cosas testifican de la realidad y de la verdad, de la veracidad de la Biblia también. Así es. Ok. Vamos, dice Jesús histórico, el miércoles 3 de junio. ¿Qué tal si nos lee ahí Mateo 26? Bueno, dice en Mateo 26 hasta 57, dice, los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás dice, ¿dónde estabas reunidos a los escribas y los ancianos? Mas Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver al fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada. ¿Qué testifica estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, con más necesidad tenemos de testigo. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces él escupieron en el rostro, le dijeron de puñetazo, a otros lo bofeteaban. Y ahí en San Juan 11, 45, 53 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y también lo encontramos en San Juan 18, 29 a 31, ¿verdad? ¿Lo puede leer? 18, 21, déjame buscar. Ok, ya lo tengo aquí. Okay, bueno. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es un poco irónico, Sí, ¿no? sí. Que dicen, no nos está permitido dar muerte, pero sí acusar. ¿De qué 2 personajes miramos aquí? Caifás y Pilato, y lo vamos a mirar como la historia está en la Biblia y como la historia también lo atestigua, ¿verdad? Caifás era el sumo sacerdote e instigó la conspiración para procurar la muerte de Jesús. José fue el historiador judío que escribe el nombre de los romanos, también registra su existencia. Además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdote, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano,
el ex sumo sacerdote para que lo sucediera. Entonces, en 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de hueso. La moneda y la cerámica de la tumba datan de alrededor de a mediados del siglo I después de Cristo. El más adornado de los osarios, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Entonces nos damos cuenta que ahí está registrado también. Y en 1961 se encontró una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea, bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Por lo tanto, en ambos casos la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodearon la muerte de Cristo. También los historiadores seculares de los dos primeros siglos también hablan de Jesús de Nazaret. Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y los primeros cristianos en Roma. Plinio el joven, un gobernador romano, lo escribió en el año 112 o 113 el emperador. Entonces nos damos cuenta cómo aquí se ha cumplido lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así es. Algo que nos quiera ayudar ahí. Bueno, pues que así como dice la palabra de nuestro Dios, pues que todo lo que ha cumplido, eso todo está profetizado, pues que por eso lo que Jesús vino aquí en este mundo, Él vino a morir por nosotros, Él vino a morir a todos, ¿verdad? Por eso que cumplió exactamente lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice aquí, ¿verdad? Aunque siempre es bueno contar con evidencias arqueológicas que respalden nuestra fe, ¿por qué debemos aprender que nuestra fe no dependa de estas cosas, por más útiles que sean? Ajá. Nosotros tenemos que aprender a depender de la Biblia. La Biblia, esa es la historia, y ahí está escrita toda la historia, y ahí podemos nosotros encontrar desde el principio hasta el final. Y algo que nosotros debemos saber, ¿verdad? Que muchas personas no saben qué va a pasar. Cuando tú lees la Biblia, tú sabes qué momento estás viviendo, cómo va la historia. Y antemano nosotros ya sabemos en qué va a acabar. Así es. Qué va a acabar. Eso es lo importante, que tú sabes de dónde vienes y a dónde vas. Así es. Okay. Vamos a mirar la fe y la historia. Dice, no vivimos dentro de una burbuja. Nuestras decisiones no solo influyen sobre nosotros, sino también en los demás de la misma manera. Nosotros encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, por ejemplo, nombres como Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab y Sansón. ¿Quiénes fueron estos? Hombres de fe, ¿verdad? Sí, son hombres de fe los que están con Dios. Entonces la fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es escuchar en respuesta a esa creencia. Es una fe que obra. Esto es lo que hace como justicia. Son esos actos de fe los que cambian la historia. Cada uno de estos actos depende de nuestra confianza en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar tantito el caso de Noé. Actuó con fe cuando construyó el arca, confiando en la palabra de Dios por sobre la experiencia de la razón. En ese tiempo no llovía. Y entonces se pareciera ilógico, ¿no? Que Dios le dice, ¿sabes qué, Noé? Prepárate un arca y le dio la medida y le dijo cómo lo iba a hacer todo. Y Noé empezó a trabajar por fe. No había llovido. Y entonces cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que estaba 7 días ahí metido en el arca y no llovía. Y la gente se burlaba y le decía que estaba loco. Pero cuando empezó a llover, entonces murieron los que dijeron que estaba loco, ¿verdad? Y aquel hombre que tuvo fe se salvó. Sabe que muchas de las veces nosotros no tenemos fe, sino que nosotros para creer necesitamos ver. Hay muchas personas, yo recuerdo a una persona que se le avisó, ¿sabes qué? No pases por ahí porque hay retén de policías y te van a poner el ticket. No hay nada, dice, voy a ir a ver. ¿Para qué vas a ir a ver si ya te dijeron que ahí no? ¿Y cuál es la consecuencia? Pues te pusieron ticket, porque, pero te avisaron, pero tú no crees hasta no ver, no ver. Por ejemplo, se me viene a la mente ahora, ¿te acuerdas cuando uno está en su país y dice,
allá en Estados Unidos se gana mucho dinero. Entonces, cuando uno está allá, por ejemplo, en México, Guatemala, Salvador, en tu país, donde estás, tú dices, me voy a ir a Estados Unidos a traerme unos 3, 4 costales de dinero y me regreso. ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿1 año, 2 años? Y ya llevas 20, 30 años acá y no regresas, todavía no completan los costales. ¿Por qué? Porque te dijeron allá que aquí se gana fácil el dinero, pero no sabes que es bien difícil, ¿verdad? Entonces, cuando creímos nosotros, hasta que lo vimos, cuál es la realidad, ¿no? Y muchas de las veces ese es el problema de nosotros, y por eso que está escrito aquí. ¿Te imaginas cuando en el capítulo 12 encontramos la historia de Abraham, que Dios le dice, ¿sabes qué? Sal de Ur de los Caldeos y vete a esta tierra, sin conocer. Así es. Entonces nos damos cuenta que Moisés sacó al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y miramos cómo Rahab decidió confiar en los informes de liberación de Dios, protegió a los 2 espías y se convirtió en parte del linaje de Jesús. ¿Cuán poco sabemos acerca de cómo nuestras decisiones influirán en la vida de innumerables personas en estas generaciones y las que vendrán? Son hombres que en determinados momentos se equivocaron porque eran seres humanos. Cometieron errores, sí. Fallaron, sí. Entonces, muchas de las veces la gente te puede mirar a ti, me puede mirar a mí, o te puede mirar a ti y decir, ¿sabes qué? Para ti ya no hay esperanza, ya no hay posibilidades porque tú fallaste y hasta te corren de tu casa. Pero miramos a estas personas. ¿Quién era Rahab? ¿Quién era Moisés? Había matado a un hombre. Sí. Entonces, Abraham había tenido otra esposa, no había confiado en Dios. Y nos damos cuenta o el último, el caso de Sansón. Ese es otro problema ahí. Sansón, esa está la historia de Sansón. Se damos cuenta que él tenía fuerza y Dios tenía un propósito para él, pero él dijo, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera, y ahí estaba la consecuencia. Pero en el último momento él se arrepintió, ¿verdad? Y dijo, Señor, en que sea por última vez, dame la fuerza. Y él mató a tantas personas el último día de su vida que antes. Así es. Dice, ¿qué decisiones cruciales son inminentes para ti, que influyen en tus decisiones y por qué? Algo que muchas de las veces nosotros tenemos que mirar, que te gusta algún personaje de la Biblia. Por ejemplo, a mí me fascina leer Nehemías o el libro de Job. Yo puedo leerlo tantas veces, lo he leído tantas veces y lo seguiré leyendo tantas veces porque me gusta. Sí. Como el llamado de Nehemías, la historia de Job. Y entonces dice, muchas de las veces esos personajes a ti también te ayudan y a que tu fe crezca, ¿verdad? Puede decir que para las personas no hay posibilidades, pero cuando tú estás con Cristo, muchas posibilidades. Eso es lo bueno. ¿Algo más que quieras comentar? Bueno, pues que así como sobre José, ¿verdad? Porque sabemos José que cuando él llegó a Egipto, ¿verdad? Pero sabemos que José tiene una gran historia cuando era joven, pero cuando llegó allá a Egipto. Pero ahí fue probado ahí por su esposa, ¿cómo se llama? De Potifar. Potifar, ¿te imaginas? Pero él no cayó ahí. ¿Te imaginas? Él no pecó contra Dios. Y también que es el mismo que también a nosotros, a veces que pasamos nosotros cuando viene una prueba. Quizás nosotros que caemos por ese error. Pero ojalá que nosotros que seamos como José. José, él está con Dios. Por eso que José, él está firme su fe en Cristo Jesús. Y luego, y también que Sansón, así como dice, por su fuerza, él fue orgullo por su fuerza. ¿Qué pasó ahí? Cayó. Así pasa a nosotros también. Algo que me gusta de José, cuando usted lee la historia de José, es de que ahí está una parte en el capítulo 37, el 48, 49, 50. Miramos que José dice, ¿verdad? ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? Y contra la persona que me da el pan. 2 personas. ¿Te imaginas? O sea, y muchas de las veces nosotros no pensamos en eso, cómo le haría yo daño a Dios o cómo le haría yo daño a mi prójimo.
Y sabes que ese es el gran problema hoy en día. Uno de los grandes problemas que nosotros no pensamos ni en nosotros mismos, porque muchas de las veces nosotros creemos que pensamos en nosotros, pero no es real. No es cierto que nosotros pensamos en nosotros. Sí. Y si nosotros no podemos pensar en nosotros mismos, tampoco podemos pensar en el prójimo o el daño que le vamos a hacer. Ahí, pero José va más allá y dice, adiós. Así es. Y entonces nos damos cuenta, la fe de Rahab es interesante, que algo que te lleva a entender más allá cuando tú conoces a Cristo, porque no solamente se salvó ella, sino que también sus papás, sus hermanos. Así es. Entonces nos damos cuenta que cuando tú llegas a conocer a Cristo, muchos más se van a salvar por tu testimonio, como por el testimonio de estas personas que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. Muchos se salvaron, muchos han conocido a Cristo, y entonces, y seguirán conociendo a Cristo, porque son personas que fallaron, pero creyeron, tuvieron fe, y lo más importante es de que su fe siguió creciendo, ¿verdad? ¿Algo más que quiera agregar? Ya estamos llegando al final. Bueno, pues que también que yo quiero hablar sobre un poquito sobre Abraham también. Abraham, él fue amigo de Dios también, ¿te imaginas? Él caminó con Dios. Pero ojalá que nosotros pues que somos amigos de Dios, caminamos con Dios, ¿verdad? Es lo que es más interesante en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Tal vez no nos daría el tiempo como para hablar tanto del capítulo 11 de todas las personas que hayamos ahí. Hay mucho de qué hablar de Noé, hay mucho que hablar de Abraham, hay mucho que hablar de Sansón, de Rahab. Pero lo más interesante que nosotros, mi amigo, lo más interesante es que nosotros podamos tener fe en Dios y saber de que ahí está la historia. Y miramos la semana pasada que está hablando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahí está la historia. ¿Tú quieres conocer más? Lee tu Biblia. Muchas de las veces nosotros creemos que no hay tiempo, pero yo te aseguro que sí hay tiempo. Así es. Todos andamos corriendo. Es normal ya. Andamos corriendo y corriendo. Pero para por un momento y lee la Biblia. Ya casi vamos a terminar. ¿Tiene algo para decir antes de orar? Bueno, pues que así como Moisés también y él caminó con Dios también cuando él fue un buen líder con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Moisés, él murió en Cristo Jesús y luego resucitó. Ahorita Moisés está en el cielo. Eso es lo que es maravilloso para nosotros también. Mi amigo, que ojalá que tu deseo sea también como el de estos personajes, ¿verdad? Que un día estén escritos, no en un libro, el libro del trabajo, sino en el libro de la vida. Que esté tu nombre escrito ahí. Eso es lo más importante. Y queremos agradecerte por tu tiempo y esperando de que sea de bendición para ti, para tu familia. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Amoroso Padre, gracias Señor porque nos ha permitido compartir la lección, una lección maravillosa que nos lleva desde el principio hasta el final de la historia de la Biblia, la historia de los personajes, la historia de este Señor. Y ahora sabemos dónde estamos y a dónde vamos y en qué parte de la historia estamos, Señor. Ayúdenos que nuestra fe pueda crecer como la de los hombres valientes de Hebreos 11, Señor. Muchas de las veces nosotros flaqueamos cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas, pero hoy, que hoy alrededor del mundo que hay tanta necesidad, hay tantos problemas de salud, queremos ponerlo en sus manos, Señor, y que cada uno de mis hermanos, de mis amigos, nuestros familiares puedan confiar en usted y que un día podamos estar con usted. Ese es nuestro deseo. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga.